Bienvenidos una vez más al Círculo Molinari. Hoy tengo conmigo a Javier Garisoain, que Javier es carlista, es licenciado en Historia y librero y tuvo diferentes cargos en el carlismo, en la Comunión Tradicionalista Carlista, de la que actualmente es presidente. Así que bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas, Daniel. Gracias por invitarme a esta charla y espero que saquemos algo en claro entre todos. Sí, por supuesto. A mí personalmente el carlismo es un tema que me interesa bastante. Entonces, quería empezar preguntándole con una pequeña introducción, que es más bien cómo definiría usted el carlismo, qué fue exactamente este movimiento y qué lo distingue de otras corrientes contrarrevolucionarias en Europa y por qué combatió a los liberales en el siglo XIX principalmente. Bueno, muchas cosas y bien, entramos ya en materia directamente porque se supone que los oyentes ya tienen una base, ¿verdad? Sí. A ver, el carlismo es verdad, lo has definido bien como parte de la contrarrevolución. Incluso se podría decir la contrarrevolución legitimista, que es el conjunto de movimientos que aparecen para oponerse de una u otra forma a la revolución. Nosotros solemos escribir revolución con mayúsculas, porque es verdad que hay revoluciones, la francesa, la rusa, tal, pero en general hay un proceso histórico en Occidente que si pones revolución con mayúsculas se entiende mejor, porque hay un orden que la cristiandad trata de, durante 1000 años, de ir construyendo, que no hace un mundo perfecto, que lo intenta, pero que sigue luchando. Es decir, cuando nosotros defendemos lo antiguo, la Edad Media y las cortes medievales, estas cosas, no estamos defendiendo un sistema perfecto, sino que estamos defendiendo unos principios perfectos que estaban tratando de inspirar unas sociedades basadas en la verdad. Bien, entonces aparece la revolución. Uno de los prolegómenos es la base teológica, religiosa, las guerras de religión, el protestantismo, todo esto, ¿no? Que está en la base de lo que luego serán ideologías revolucionarias. Rousseau y compañía no se entienden si antes no hay unos movimientos protestantes, si antes no se entiende que hay unos movimientos teosóficos a la masonería o otras cosas, ¿no? Otras cosas que no son política, así que son, ya digo, pues teología, ¿no? Y filosofía. Entonces el carlismo nace como un movimiento de defensa de una sociedad que en este momento estaba muy viva, que era la sociedad tradicional, lo que el liberalismo ha llamado el antiguo régimen, pero bueno, que era la cristiandad. Esa cristiandad que durante muchos años estuvo construyéndose en Europa y que gracias a España saltó el Atlántico e incluso el Pacífico y se extendió por la hispanidad. La hispanidad es la extensión de la cristiandad, la pervivencia de la cristiandad durante 2 siglos más o 3 siglos más, ¿no? Y a final del siglo XVIII aparece ya la revolución en vivo y en directo, en la Revolución Francesa, después con la ola napoleónica, la invasión de Napoleón. Ya los españoles ven las orejas al lobo en la Guerra de la Convención a finales del XVIII y con Napoleón ya está claro que eso es una guerra de religión en tierra de España, que eso nunca se había vivido. Y luego esas ideologías se inoculan y entran dentro de los españoles y dan lugar a una serie de guerras civiles que son las llamadas guerras carlistas. Que se les llama guerras carlistas, yo suelo decir, de la misma manera que se les llama guerras indias a las guerras que hacen los yanquis contra los navajos, ¿no? O sea, ¿quién provoca esas guerras? Los carlistas no eran gente que estaba deseando hacer guerras. Los carlistas somos gente pacífica y no queremos algaradas. Somos gente de orden. Pero cuando hay algo que defender, pues se defiende. Y en aquel momento había muchísima fuerza como para enfrentarse a lo que el liberalismo encarnado en instituciones que había
dominado, como el ejército, pues, o la corte, ¿no? Las instituciones del Estado habían caído en manos del liberalismo primero, y así es como surge la Primera Guerra Carlista, la llamada Primera Guerra Carlista, la Segunda, la Tercera. Y entonces el carlismo es la España tradicional, en pocas palabras. Porque el carlismo no nace en un gabinete, un grupo de intelectuales que dicen, bueno, vamos a ver cómo solucionamos las cosas. No, la forma de solucionar las cosas será déjennos en paz. Señores afrancesados, señores liberales de la Revolución Francesa, señores que vienen aquí con ideologías extrañas, déjenos, ya sabemos nosotros que el mundo no es perfecto, ya sabemos que aquí hay cosas que mejorar, ya las iremos mejorando y ya está. Y no hacía falta que viniese Napoleón a numerarnos, a decirnos cómo había que numerar las calles o cómo había que organizar el ejército o este tipo de cosas, ¿no? Entonces el carlismo, al principio, sobre todo, no es cero intelectual en el sentido de que no necesita una construcción artificial ideológica, sino que responde a lo que era ya el pueblo español. Diría bueno, no sé si le gusta esta distinción, el autor Maurras, que hace la distinción, en su caso, entre la Francia real y la Francia legal, que bueno, sí que he leído, por ejemplo, a Melchor Ferrer, que sí que hace esta distinción, la España real contra la España legal, y creo que puede ejemplificar bastante bien lo que defendían los carlistas. Y uno de los lemas que es muy conocido es el de Dios, patria, rey, y luego a veces también se le ha añadido fueros, que resumiría el ideario carlista. Entonces, ¿podría un Sí. poco desglosar este lema? Sí, a ver, la verdad es que el lema carlista, Dios, patria, rey, es una de las mejores cosas que tenemos, es a nivel incluso propagandístico, porque es una síntesis, se suele decir que es como el esquema constitucional de España, de la España tradicional. Dios, patria, rey. Aunque se ponga la palabra fueros, sigue siendo trilema, porque es Dios, el trilema es Dios, patria, fueros y rey. Porque la patria no se entiende sin la concepción foral o foralista del tradicionalismo del carlismo. Y bueno, pues el tema foral es necesario incluirlo para diferenciarnos de lo que supuso, pues bueno, lo que supone la exageración del sentimiento patriótico desviado al sentimiento nacional, nacionalista, el tema de la soberanía nacional y todos esos temas, pues conviene mucho matizar en qué consiste ese patriotismo tradicional. El orden del lema está claro, Dios, patria, rey. Sin embargo, es curioso como siempre se dice que el ataque de la revolución, con mayúscula, al orden tradicional vino al revés. Primero se atacó al rey, luego a la patria y luego a Dios. Las primeras revoluciones iban a cortar la cabeza a los reyes. Lo hicieron en Inglaterra, lo hicieron en Francia, no lo hicieron en España, a pesar de que en España los teóricos españoles habían escrito sobre el tiranicidio, curiosamente, Sí. y en los lugares donde no había, donde el tiranicidio se veía como una idea absurda, resulta que mataron al rey, ¿no? En Inglaterra o en Francia. Qué curioso. Entonces empezó atacando al rey, se desvirtuó la monarquía, se vació de contenido, nacieron las monarquías constitucionales, que en realidad es una especie de crear una figura de rey florero que lo que hace es bueno, pues dar una apariencia de respetabilidad al nuevo régimen, al nuevo sistema, y para eso sirven, para eso han servido las familias usurpadoras o traidoras que han ido ocupando los distintos tronos o monarquías. Bueno, tronos o sillas plegables, como el otro día vimos en el falso funeral a don Felipe, ¿no? Todos tenemos la imagen, creo, de don Felipe sentado en una silla de guardia jurado, que decían algunos. Bueno, pues eso, ni trono ni altar. Esa gente ya, aunque sigan teniendo el título de rey, para un monárquico de verdad no son reyes, porque rey es el que rige.
Entonces, si el rey no tiene una responsabilidad, si la misma Constitución española actualmente dice que es el rey sí es responsable, pues apaga y vámonos. Luego, el tema de la monarquía, de la patria fueros, el ataque fue distinto. El ataque del liberalismo consistió en la soberanía nacional, o sea, la idea de soberanía nacional, ¿no? La soberanía que, por definición, para un cristiano es de Dios, luego esa soberanía se puede ordenar, tal como lo explican después los teóricos del tradicionalismo, en soberanía política y soberanía social, entendiendo que es una soberanía limitada siempre, ¿no? Pero bueno, hay una soberanía del rey, que es la soberanía política, el rey y sus gobiernos, los que mandan, los gobernantes, los que tienen una responsabilidad, y luego está la soberanía social, que es el poder que tiene la sociedad orgánicamente constituida para frenar, para limitar, para moderar ese poder y evitar que sea tiránico. Entonces, esa soberanía nacional con el liberalismo se saca de quicio y la vieja idea de patria que se construía de manera lógica de lo más cercano a lo más lejano, la patria empieza por tu familia, por tu barrio, tu pueblo, tu comarca, tu región. Ese es el orden que nosotros defendemos y que defiende la idea más tradicional de la vida. Pues eso fue subvertido por el nacionalismo y apareció la idea de que primero había que ser francés antes que bretón, que primero había que ser español antes que valenciano, etc. Y es una idea que es una ideología. De ahí viene pues el todo por la patria y patria o muerte, todas esas exageraciones del nacionalismo dan lugar, pues bueno, a lo que hemos visto que ha dado lugar, a guerras terribles basadas en la exaltación de un nacionalismo ciego y alejado de la realidad. Entonces, esa patria, al mismo tiempo, la patria en el concepto tradicional, está ordenada con el sistema foral. El sistema foral es un sistema de derechos y de leyes basado en el concepto de privilegio, pero en el buen sentido de la palabra privilegio, en el sentido que nunca debió perder. Si la justicia es dar a cada uno lo suyo, la justicia y el derecho de un grupo de personas, pues es perfectamente defendible y legítimo. Ponía el otro día el ejemplo de que si un pescador pertenece a una cofradía de pescadores y por ese motivo tiene una serie de ventajas y de beneficios y de privilegios y alguien le envidia, bueno, pues ese que le envidia lo que tiene que hacer es hacerse pescador en ese pueblo y así tendrá los mismos privilegios, ¿no? Pero no ese afán igualitarista de que todos tenemos que tener los mismos privilegios es una falsedad, es un engaño y al final, como decía Orwell, unos acaban siendo más iguales que otros. Y todos los partidos políticos y todos los políticos que han empezado predicando la igualdad, desde bueno, Stalin y compañía hasta Pablo Iglesias II, han acabado eso, pues con chalet en Galapagar, ¿no? Porque siempre hay unos que son más iguales que otros y unos que tienen al final un privilegio en el mal sentido de la palabra. Bueno, me voy del tema. El tema de la patria es eso, se ordena con el tema foral. Y el tema foral incluye principios que luego la doctrina social de la Iglesia ha incluido para ordenar las cosas, como son el principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad, el de autoridad, una serie de principios, pero el de subsidiariedad es el que ordena mucho las cosas porque te hace ver la política, el mundo social, de abajo hacia arriba. Entonces, todo el famoso debate entre las competencias, la lucha por el poder y tal, bueno, pues se soluciona si tú piensas que uno para ser libre tiene que ser responsable y si es responsable tiene que ser responsable de lo que tiene en su ámbito. Si es un padre de familia, tiene sus responsabilidades de su familia. Si es alcalde, sus responsabilidades de su pueblo. Y lo que pueda hacer dentro de su pueblo con los bienes de su pueblo, con sus bienes propios, con su gente, y que afecte a esos vecinos, no tiene por qué entrar un ente superior a mangonearlo. El ente superior
tiene que estar para subsidiar, para ayudar allí donde pues una familia o un pueblo o una comarca o quien sea no pueda, no llegue a cumplir sus fines, no llegue a alcanzar ese bien común deseable. Entonces ahí es donde es legítimo que el rey o la diputación o la consejería, no sé qué, o el gobernante de turno, pues entre a ordenar. Y por último, pero por primero, está el lema Dios, que es el lema que surgió en gran medida y con más fuerza cuando la revolución se quita la careta ya del todo y aparece su cara más no solo anticlerical, sino anticristiana, anticrística e incluso satánica a veces, ¿no? Pues en ese momento es cuando se reclama que el orden cristiano de la cristiandad y de luego de la hispanidad estaba inspirado en una visión profundamente cristiana, cristianizadora de toda la sociedad. Y lo que precisamente nosotros más achacamos al liberalismo, el liberalismo como concepto, es, yo digo, tengo que decir la definición que digo siempre porque es que me parece que ayuda muchísimo. El liberalismo es el naturalismo en política. Toda la idea de decir que nosotros, de tejas abajo, nos vamos a organizar las cosas y vamos a hacer un mundo feliz a base de razón, de inteligencia, de maña, de no sé qué cosas vamos a conseguir, pues que no haya corrupción, que haya gobiernos benéficos, que la gente sea feliz, pero el que quiera ser religioso, pues que sea en el templo, que sea en su casa, que rece a quien quiera, ¿no? Eso Chesterton lo vio muy claro cuando dijo aquello de que no se podía dejar el sombrero de su fe fuera del Parlamento o fuera de las instituciones. Y eso es lo que entiende la visión tradicional. La visión tradicional entiende que si eres cristiano en todas partes. Desde cuando construyes una casa hasta cuando gobiernas un pueblo. Y bueno, si quieres luego hablamos un poco de qué significa esto para la confesionalidad y estos conceptos, ¿no? Sí. Pero eso es lo que lleva a construir el lema Dios, Patria, Rey. Sí, la verdad es que es un lema muy interesante, diría que defiendo gran parte, por no decir todo. Y habría muchísimas cosas que comentar, sobre todo de lo último al final. Es que la fe no es algo privado. O sea, la fe católica es católica, es universal. Tenemos el deber de evangelizar, el deber de salvar almas. Entonces, a mí eso de que sea privada, de que en el mercado tú eliges libremente la iglesia que prefieras o la religión que quieras, es algo que es directamente aberrante. Y luego otras ideas que ha mencionado, como el principio de subsidiariedad, aquí en el Círculo Molinari es algo que defendemos además bastante, y es un principio que nos gusta, que luego no hay que olvidar otros como el de autoridad, el de hay solidaridad. Que compensarlo con el principio de autoridad, no nos volvamos locos, porque claro, la subsidiariedad suelta, pues te lleva al anarquismo, y el anarquismo, pues para gobernar un pueblo o un lugar pequeño, pues es posible que funcione con un poco de buena fe, pero como empieces a escalar en política a unidades más grandes, necesitas un principio de autoridad bien claro. Sí, totalmente. Y bueno, de las cosas que ha comentado, a ver, podría añadir muchísimas ideas y tal que he estado pensando, pero bueno, me voy a centrar en un poco seguir el orden para bueno, no olvidar todos los puntos que quería tratar. Y bueno, le quería preguntar, ha hablado antes de que al final el tradicionalismo fue una reacción, bueno, el tradicionalismo en España, que fue el carlismo, fue al final, digamos que una contrarrevolución contra la revolución, que además venía de antes. Yo personalmente achacaría ya culpa a Ockham y filosofías de ese estilo. Claro. Pero bueno, básicamente fue la España tradicional, que simplemente se tuvo que levantar legítimamente contra el que pretendía moldear a la sociedad. Además, hacia lugares bastante negativos. Y entonces, pero luego después sí que hubo una construcción intelectual
Se empezó con autores que en un primer momento fueron liberales o no fueron, por ejemplo, carlistas, como Donoso Cortés, como Balmes, que bueno, Balmes pedía una unión de dinastías, y luego ya otros que sí que se pasaron al carlismo tras la revolución del 68, como por ejemplo a París y Guijarro. Nocedal también fue un importante dirigente, aunque no fue el más intelectual. Y luego ya posteriormente, por ejemplo, Vázquez de Mella, Víctor Pradera, Elías de Tejada, Álvaro de Ors, eso ya durante el franquismo. Entonces, ¿cómo hablaría de, digamos, de los intelectuales carlistas? ¿Qué perfeccionaron? ¿Qué hicieron? Y luego también, sobre eso quería preguntarle si para usted sería, por ejemplo, la misma doctrina la de Juan Vázquez de Mella o la de Álvaro de Ors, porque sí que yo creo que cambia alguna cosa y tal. Entonces, ¿cómo puede evolucionar el carlismo doctrinalmente? Bueno, para empezar, me gustaría aclarar que yo no soy un intelectual, porque yo no soy un converso. Y quiero vincular esta idea. Vamos a ver. Es curioso, me parece una cosa bastante curiosa en la historia, cómo los conversos, es decir, la gente que ha sufrido pues, o el mal, o la herejía, o errores, o ideologías averiadas, al final, cuando se ponen a pensar sobre su vida y corrigen su vida, y por lo que sea, por gracia de Dios o por lo que sea, corrigen su vida, se ponen a escribirlo y a ordenar esas ideas, ¿no? Le pasó a San Pablo, sin ir más lejos, y le pasó pues a Donoso Cortés y a Balmes, no sé, no creo que tanto, pero seguramente si nos ponemos a rascar un poco en cada una de las figuras que escriben libros apoyando el tradicionalismo, muchos de ellos serán personas que han tenido una experiencia de lo que es el liberalismo desde cerca, que han conocido el liberalismo desde cerca, porque claro, si alguien no ha conocido el liberalismo de cerca y lo ha conocido siempre como un bando enemigo, lo tiene muy claro, ya está, a por ellos, y si hay que echarse al monte, te echas al monte y defiendes lo tuyo ante alguien que viene a imponer algo. Cuando tú has sido uno de ellos y necesitas explicar las cosas y por qué tú ahora no lo ves así, pues te pones a escribir y te conviertes en un intelectual. Entonces, tenía por aquí un libro que es el de Vicente Pou, que es uno de los, este es de libros del año 42, se escribió la primera edición en el año 42, Examen razonado de la causa y los hombres que pueden salvar a aquella nación, la España en la presente crisis. Es uno de los primeros libros que teoriza sobre por qué los carlistas tienen razón. Y bueno, pues como dices, poco a poco se va escribiendo, se va teorizando. Y eso está muy bien y es muy sano que las cosas se hagan a posteriori, porque el carlismo se ve claramente que no nace como un estallido. O sea, los líderes carlistas, los jefes carlistas, no son como Garibaldi. Garibaldi, que me he acordado de Garibaldi por Molinari, no sé si tendría algo que ver, pero bueno, Garibaldi es el prototipo de hombre de acción que se le llena la cabeza de ideas ideológicas y las trata de llevar a cabo. Los carlistas, pues tipo Zumalacárregui, Cabrera, etcétera, lo que hacen son tener una visión de la sociedad tradicional que nos la están robando y no queremos que nos la roben ni la cambien. Y entonces es un planteamiento totalmente distinto de acción o de activismo. Y en cuanto a los intelectuales, pues eso, es que claro, podríamos decir, no, es que los carlistas son eso, a partir de que acaba la Primera Guerra, por ejemplo, con este Vicente Pou, empiezan a teorizar. Pero si nos vamos un poco más allá, y antes te he dicho que el carlismo es la España tradicional, es que yo creo que San Isidoro de Sevilla, y me estoy yendo bastante lejos, a la época de los visigodos, tiene ya cosas que podríamos decir carlistas, de una manera anacrónica, ¿no? O tradicionalistas, o defensores de lo que es la visión tradicional, la visión típicamente católica, típicamente hispánica, ¿no? Todos los clásicos del siglo de oro, tienen una cosmovisión que es igual que la de los carlistas, ¿no? De hecho, el lema Dios, Patria, Rey está en el Quijote.
está en el Quijote. La escuela de Salamanca, que tanto ha querido, tanto juego da dentro de las corrientes distintas del liberalismo y de los movimientos libertarios y paralibertarios, y se le busca ahí antecedentes. Por supuesto que tiene antecedentes de estudios económicos, que no hacía falta que viniese Adam Smith a contarnos tantas cosas, porque ya estaban en germen en Salamanca, ¿no? Bueno, pues esa cosmovisión que tenían esos profesores de Salamanca no era liberal, porque no era naturalista, era una visión profundamente cristiana, católica, teocéntrica, en el sentido de eso, pues de poner un norte, ¿no? Pues Baltasar Gracián, que es un autor que me encanta, pero claro, cuando estalla la revolución sí que aparecen pues esos primeros realistas. Hay un autor que es Alvarado, que es el filósofo rancio, que no llegó a ver el movimiento carlista, pero pues puso las bases de la crítica al primer liberalismo. Magín Ferrer, Aparici. Estos personajes que has citado, como Balmes o como Donoso Cortés, incluso después en esta misma línea, habrá otros que no militan directamente en el carlismo, iba a decir, y ni falta que hace, ¿eh? Porque el carlismo no es un partido totalitario que pretenda que tú eres un intelectual, dices lo mismo que nosotros, pues tienes que rellenar la ficha de afiliado, ¿no? O sea, a mí me encanta que Juan Manuel de Prada escriba a su aire, con total libertad, sin ficha de afiliado, ¿eh? Y coincidimos en el 90% con él de su visión política, porque su visión está enraizada en esto mismo, en los valores de la España de siempre, la España tradicional, ¿no? Y eso le da libertad. Entonces, que hubiese otros intelectuales, otros escritores, como Aparici o Mella, que sí tuvieran una actividad política de presentarse de candidatos al Parlamento, etcétera, bueno, pues son cuestiones secundarias, ¿eh? O sea, yo ahí no veo que hacer problema. De autores más recientes, me hace ilusión citar, por supuesto, a Álvaro Dors, a quien conocí, a Federico Wilgensen también, al que le conocí una vez brevemente, a Francisco Canals. Mira, Francisco Canals es otro de esos filósofos tradicionalistas que tampoco tuvo directamente una militancia, así como Wilgensen, sí que se sentía un americano requeté, y era, a su modo de ver, bueno, y el mismo Álvaro Dors también, que fue requeté, tenía una visión más militante. Bueno, Canals, que yo sepa, no fue militante, era un intelectual, un filósofo puro, ¿no? Puro en el sentido de al margen de las batallitas, eso, de pequeña política. Sí. Bueno, más o menos te he citado algunos nombres. Sí. Y, por ejemplo, a mí me gustan bastante las síntesis que se hacen y tal, están bastante bien. Yo justo además me adentré un poco en el tradicionalismo y tal por una obra que me recomendó Miguel Anso Bastos, que no es un autor muy conocido, es Joaquín de Encinas, que escribió un pequeño libro, La tradición española y la revolución, y ahí presenta el pensamiento de Donoso Cortés, de Balmes, de Aparici y de Mella. Y la verdad que me hizo interesarme bastante y tal. Luego Álvaro de Ors, a mí personalmente me gusta mucho, es un gran jurista. Creo que su tesis sobre el poder y la autoridad es el que mejor la trata. Que hay autores muy interesantes. Y luego, además, una cosa también, cuando se estudia más profundamente el tradicionalismo, es que no todos estuvieron como carlistas y tal. Además hubo escisiones, pero nunca se rechazó su doctrina, la parte de verdad que tenía. Por ejemplo, Mella se separó, Vázquez de Mella se separó unos años. Se supone que se reconcilió con don Jaime antes de morir. Y luego, por ejemplo, los integristas, Ramón Nocedal, que también se separó, pero todo lo que decían, igual que los tradicionalistas, se seguía cogiendo. O sea, sí, claro, que había luchas políticas, pero digamos Sí, y el carlismo, yo lo que siempre he vivido es que no ha habido nunca problemas de mencionar
a autores que hubiesen escrito algo verdadero, aunque por circunstancias hubiese estado en un momento dado enfrentado a Don Carlos o montado una escisión o lo que fuera, ¿no? Lo que decías de la evolución del pensamiento a lo largo del tiempo y que puede haber cosas que no encajen, bueno, es que así es la vida. Es decir, la vida, seguramente tú coges a Santo Tomás y discutiría con San Agustín en muchas cosas. Sí. Bueno, pues, y en nuestra España, yo pongo siempre en temas literarios, pongo siempre el ejemplo de Góngora y Quevedo. Es decir, Góngora y Quevedo eran unos personajes que estaban imbuidos de todo del sistema filosófico, religioso, político, social de la monarquía católica. Y, o sea, que más gente más de acuerdo no podía haber, en teoría. Y, sin embargo, son los prototipos, el prototipo de enfrentamiento visceral entre dos personas por dos estilos, ¿no? Góngora y Quevedo. ¿Por qué? Pues porque la vida es así, porque la vida es rica y porque siempre hay muchos matices y tú puedes dedicarte la vida a hablar de un matiz. Y puede parecer que estás en las antípodas de alguien cuando no es así, ¿no? Luego también puede pasar que los intelectuales, bueno, hay que diferenciar el intelectual del político, ¿no? O sea, que cuando uno opta en su vida por la labor intelectual, por ser un intelectual y por escribir y por publicar en un tono intelectual, mi consejo sería que se aleje de la política ejerciente, ¿no? Porque entonces corre el peligro de llevar, de ideologizar la acción política. La acción política tiene que ser basada mucho en la prudencia en el mejor sentido de la palabra, no cobardía, sino prudencia de adaptarse a la realidad. Y entonces, bueno, pues esa distinción yo creo que es muy importante, ¿no? Que no hacer ideología. Sí que ha habido influencias que a todos nos pueden afectar en un momento dado de la vida, ¿no? El carlismo ha estado influenciado por distintos movimientos extraños. No sé, el primer carlismo pues estaba influenciado por el romanticismo, lógicamente. Y el romanticismo pues no siempre hizo bien al carlismo, ¿no? O sea, el romanticismo no era solamente, pues eso, el espíritu guerrero o llevar patillas, era pues un sentimiento que te alejaba de la realidad. Pues luego hubo momentos más racionalistas, luego hubo movimientos más que ante el desorden del mundo pues te llevaban a una visión integrista, muy cerrada o demasiado espiritualista, pensando que lo único que cabía hacer era pues eso, dedicarse a rezar o dedicarse a labores apostólicas en vez de abandonando el campo político. Pues, Nocedal, al final de... Claro. Luego, pues en los tiempos del fascismo, pues la tentación fue muy fuerte de un militarismo, de ordenar, pues no sé, el mismo Víctor Pradera, que era un pensador muy ortodoxo, pero que al mismo tiempo tiene algunas cosas que se le ve que está en su época, en la época del auge de los fascismos, cuando los fascismos no eran, ojo, cuando los fascismos no eran malos, porque ahora todos tenemos claro que el fascismo y el nazismo es lo peor y que, bueno, pero en aquel momento yo me acuerdo, no me acuerdo, pero conozco cuando el Partido Nacionalista Vasco, que presume de demócrata y de liberal, pues era un gran admirador de la Alemania de Hitler y usaba la esvástica como uno de sus símbolos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había una corriente muy fuerte y el nacimiento de Falange con una base católica de españoles católicos, influenciados por el fascismo y por el nacionalsocialismo alemán, tiene que ver con esa moda, ¿no? Entonces, ¿esa moda pudo influenciar al carlismo? Pues también pudo, pero bueno, afortunadamente el carlismo yo creo que tenía herramientas para estar vacunado frente a todos esos ataques militaristas, racionalistas, espiritualistas, de exageración de la monarquía. Al fin y al cabo, el carlismo es un equilibrio. Y cuando tú descompensas y te quedas con alguna de esas partes del trilema carlista, pues te conviertes o en un integrista religioso o te conviertes en un patriotero españolista, pues españolista
tipo fascista, tipo nacionalista español, o si te centras mucho en los fueros, pues te acabas haciendo separatista o cantonalista, ¿no? Sí, Y hubo muchos separatistas que venían del tradicionalismo. Por eso, ejemplo, sí, eso, pero perdón, es que muchos separatistas y hubo muchos españolistas y hubo muchos integristas. O sea, quiero decir, tú miras cualquier español medio, empiezas a rascar su biografía y salen carlistas por algún lado, en sus abuelos, ¿no? Porque el carlismo en el siglo XIX era mayoritario, por lo menos al principio del siglo XIX. Entonces, claro, está muy de moda echar la culpa al carlismo del separatismo y de la ETA, por ejemplo, ¿no? Y no se dan cuenta, yo, vamos, soy navarro y lo sé esto perfectamente porque lo he vivido perfectamente. Y aquí en Navarra, tú coges parlamentarios o coges políticos de cualquier grupo o cualquier tendencia y los del PSOE de Navarra, sus padres o sus abuelos se hicieron del PSOE, aun siendo carlistas, se hicieron del PSOE, pues cuando perdieron la fe en el carlismo, perdieron el equilibrio y se quedaron con la parte social, la parte de justicia social que tiene el carlismo también, ¿no? Y los que se hicieron nacionalistas se hicieron por la parte, pues eso, contra el Madrid liberal y a favor de los fueros. Entonces hay en todas partes, está muy, muy dividido. sí, pero culpar a los carlistas del separatismo y tal, más bien habría que culpar a los liberales. A un texto que acabo de caer que me pareció bastante curioso es que Masía, un catalanista, en una reunión que tuvo con don Jaime, cuando don Jaime, el pretendiente, se opuso a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que se reunió pues con otros que estaban también en el exilio en Francia, y se reunió con Masía y dijo que a lo mejor el segundo, que si el carlismo les hubiese dejado pues su esfera de autoridad, pues a lo mejor no se hubiesen vuelto eh, secesionistas. Es curioso. Y luego también sobre el carlismo práctico, quería preguntarle un poco sobre el papel del requeté, que a nosotros personalmente es algo que nos gusta bastante, los propios carlistas, pues armándose y organizándose. Y bueno, qué papel jugó y qué importancia tuvo. Mm. Bueno, pues el tema del requeté, es decir, del carlismo alzado en armas el año 36, junto con los militares y junto con sus antiguos enemigos, porque al final el carlismo se unió a los liberales conservadores frente a un enemigo urgente, frente a un mal, una amenaza más urgente, ¿no? Que era la revolución en su fase siguiente, que era la revolución marxista, ¿no? Bueno, como todo el mundo sabe, la guerra empezó el 34, que es cuando la Revolución de Asturias marca ya pues, el tono de lo que es un anticlericalismo exacerbado. Al otro lado del Atlántico, ya se nos ha olvidado, pero estuvo durante unos cuantos años, hubo una guerra en México, que era la guerra de los cristeros, ¿no? Y la situación de la España del 36 se pareció bastante a eso, ¿no? Yo estoy convencido, y muchos carlistas estamos convencidos, de que si no hubiera habido una persecución religiosa en los años 30, no habría habido guerra civil. Eso está clarísimo, vamos, lo vemos clarísimo. Porque si el requeté se organizó, fue para defender las iglesias de los incendios. No había en aquel momento el carlismo tenía mucha más fuerza la que tiene ahora, lógicamente, pero estaba muy lejos de la mentalidad carlista el volver a montar una guerra como la de Carlos VII o como la de Carlos V. El realismo no hacía posible pensar en una sublevación general de ese tipo, ¿no? Sin embargo, sí que había pues un convencimiento muy claro de que había límites que no se podían tolerar y que una persecución religiosa
en España, pues habría que seguir el ejemplo de los mexicanos y habría que sublevarse de cualquier manera. Con el ejército, mejor, pero incluso sin el ejército había planes. Sanjurjo tenía un plan, Sanjurjo, porque era el jefe de la sublevación, ¿no? Pero Sanjurjo, de acuerdo con Manuel Falconde, tenían planes de una sublevación a la antigua usanza, con guerrillas en Extremadura, en el Pirineo, donde fuera, en caso de que los militares no quisieran dar el paso de poner orden a una república totalmente exaltada. Eso es lo que nos cuentan, eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, yo diría que la guerra civil no es como las demás, como las guerras carlistas del siglo XIX, porque no es una guerra total en el sentido de que venga el rey de España a la corte de Madrid, etcétera, sino que es una guerra más de supervivencia, por desgracia. Eso no quita ni un punto del heroísmo y del agradecimiento que tenemos que tener a esa generación y de admirarnos, ¿no? Pero no nos extrañe que muchos de esos requetés, aunque veían muy claro que estaban haciendo lo que tenían que hacer, con toda la generosidad del mundo, faltó, dentro de esa masa carlista de aquel momento, faltó una visión política. Y hubo muchos combatientes, pues bueno, una vez solucionado el tema urgente, pues se volvieron a su vida, la España de la posguerra, años duros, y encima con todo en contra políticamente, porque el régimen de Franco pues se dedicó a anular la presencia del carlismo y bueno, de alguna manera convertirlo en un elemento folclórico de Navarra, insistiendo que era una cosa puramente, una cosa típica regional de Navarra, y luego pues algunos elementos más decorativos, pues como su guardia personal o como el uso del Oramendi con algo de la letra cambiada y de la Cruz de Borgoña. Bueno, esa es la historia un poco de la diferencia que yo me gustaría que quedase clara entre las guerras carlistas en general y la guerra del 36. Sí, entendido. Y bueno, ahora a ver cómo vamos de tiempo. Pues le quería preguntar sobre alguna duda, yo por lo menos como realista político que soy y tal, dentro de, digamos, de la doctrina tradicionalista, no sé si se puede decir así, o del corpus, dentro de eso hay, por ejemplo, pues cuestiones que se defendían. Por ejemplo, se defendía que hubiese una separación económica entre el Estado y la Iglesia, cosa que personalmente veo de manera correcta y creo que todos los católicos podemos comprobar como que el dinero que pasa por el Estado y acaba en la conferencia episcopal corrompe las opiniones de los obispos. Eso habría que cortarlo. Pero el tema de que el Estado sea confesionalmente católico, ¿cómo se podría hacer teniendo en cuenta que por lo menos la Iglesia actual, las jerarquías, van a ser hostiles hacia ello? Bueno, pues a ver, es relativamente sencillo. Basta con no empeñarse en declarar la confesionalidad del Estado y, en cambio, luchar por la monarquía católica. Y ya está. Quiero decir, si tenemos un rey católico que es el responsable del gobierno y de nombrar los virreyes y de nombrar los gobernadores y los corregidores, y todo eso tiene que estar inspirado por ese rey católico, ya está. Al final lo que hace falta es naturalidad, no naturalismo, como hemos dicho, sino naturalidad. Y si un pueblo es católico, porque la mayor parte de su gente es católica, lleva nombres de santos, celebra la Navidad, celebra las procesiones de Semana Santa, tiene una ermita en cada monte, pone cruces por todas partes, tiene cientos de advocaciones marianas. España es un pueblo católico. Todavía hoy, a pesar de lo que nos están machacando es un pueblo católico. Pues digamos, pues a lo mejor no de cumplimiento de los mandamientos, etcétera, de las normas, pero sí sociológicamente, etcétera, sigue siendo un pueblo católico. No es un pueblo musulmán, ni un pueblo judío, ni un pueblo hindú. Entonces, lo lógico es que la legislación, el marco
legal, pues la orientación de lo que está bien y lo que está mal, pues se guíe por esos principios católicos. Por eso el momento del 78 o del 76 fue dramático porque se gestó una constitución que traicionaba totalmente a un pueblo católico. Y se le engañó a ese pueblo católico diciéndole que no pasaba nada, que una cosa eran estas cosas de política, pero que no iba a cambiar nada, que España puede seguir siendo lo que es, pero que en la Constitución no hacía falta que saliese Dios por ninguna parte. Pues craso error, porque si tú eres cristiano y vas a montar algo, pues lo bendices, te encomiendas, o si no, no eres cristiano. Pero si eres cristiano y vas a casarte, te casas pidiendo la bendición de Dios. Y si tienes un hijo, pues lo bautizas o le pides una bendición al cura. Y si vas a construir una casa, pues la bendices, la obra, y si tienes una fábrica, pues lo mismo, la bendices y procuras que haya fiesta los domingos y estas cosas. Eso con naturalidad, a no ser que te hagas musulmán, entonces la fiesta la haces el viernes y haces otras cosas. Pero si eres cristiano, tienes que ser. Entonces no hay que meterse en rollos de estado confesional ni hasta dónde tiene que llegar. Creo que si hubiese más naturalidad, o sea, lo que tenemos que tener muy claro es que no existe el vacío. No existe el vacío religioso, el vacío filosófico, el vacío existencial. La prueba la tenemos en que cuando el Estado de la partitocracia actual quiere hacer esa especie de funeral que hicieron el otro día a las víctimas de la Dana, pues lo que le sale es un rito masónico. Básicamente. Un círculo, un fuego sagrado, un símbolo, unas flores, unas rosas. ¿Por qué? Pues porque una liturgia como la católica, que tiene siglos de pozo y de saber hacer, no se puede sustituir de la noche a la mañana. ¿Y qué es lo que la puede sustituir? Otra religión. Entonces, estamos pasando de que había que separar la Iglesia del Estado y ahora lo que hay que pedir es la separación de la masonería del Estado. Para que, por favor, se separe el Estado. El otro día salió la noticia de que el Estado en Canarias había financiado con 3 millones de euros un templo masónico en Canarias. Sí, que es una excepción y es el único templo que hay y tal, bueno, lo que sea, pero van a cara descubierta porque se han dado cuenta que hace falta una religión. Y si no tienen la religión verdadera porque la odian, pues tratarán de ir creando poco a poco bautizos laicos, primeras comuniones laicas, funerales laicos, matrimonios laicos. O sea, van avanzando cada vez más en su liturgia, en su paraliturgia y en cómo vivir la vida en otra religión alternativa, falsa. Entonces el Estado sí que es confesional, masónico en este momento. Sí, totalmente. No existe nada como la neutralidad del Estado, por muchos que intenten hacer, no, vamos a hacer pues como una ética de mínimos. No, es una ética completa que dice ser de mínimos, pero es completa. Entonces, no existe nada como eso. Nos ha engañado bastante unas cuantas décadas que en Estados Unidos sí que parecía triunfar este sistema, ¿no? Y ha habido muchos católicos que han comprado esa idea de que un gobierno puede ser. Claro, es un ecumenismo dentro de cristianos, ¿no? Cristianos protestantes y cristianos católicos conviviendo en cierta armonía. Bueno, y judíos, claro, que son los que al final mandan en Estados Unidos. Pero bueno, eso ha sido un engaño, ha sido un deslumbramiento de unas cuantas décadas, que ha habido gente que se ha engañado con eso, pero la realidad es que no. La realidad es que no puede haber una sociedad, como decían, lo de la ciudad de las tres culturas en Toledo, la Toledo de las tres culturas, como si fuese un parlamento. La gente se imagina Toledo de Alfonso X el Sabio como si fuera un parlamento en el 33% de cada religión y todo se hacía por consenso. No, señor, era un reino cristiano. Cuando Toledo era el Toledo de las tres culturas, el rey era cristiano. Y eso sí, el rey, pues con buen sentido común y con prudencia, toleraba
pues a los musulmanes que hubiera y a los judíos que hubiera, organizaba los días de los baños públicos y organizaba la escuela de traductores. Y me parece muy bien, pero eso no era la ciudad de las tres culturas en el sentido de como el Estados Unidos de la Edad Media. Sí, y bueno, ahora tengo varias preguntas que a ver si da tiempo a todas o si no nos alargamos unos minutos. Hablando de culturas y de diferentes gentes y tal, ¿cuál sería la postura tradicionalista frente a un fenómeno que tenemos nuevo, que es el de la inmigración masiva de gente de culturas totalmente diferentes que pueden modificar totalmente nuestra sociedad? Pues mira, eso lo dije el otro día. El principal problema en esto de la inmigración es lo que pasa antes de la inmigración, que es la emigración y el aborto. Y el aborto. Si nosotros tenemos en cuenta que cada año se eliminan a 100.000 niños no nacidos y que además hay 100.000 jóvenes que se van cada año, porque en este momento hay 3 millones y pico de españoles fuera. Tres españoles residentes en el extranjero, hay unos 3 millones. Y desde el año 2008, que es cuando estalló la crisis y tal, pues, y los jóvenes empezaron a verlas muy negras, su futuro, había una encuesta por ahí que decía que el 58% de los jóvenes españoles estaba pensando en emigrar. El 58%. Eso no es sociedad que lo aguante. Eso en Alemania que es el 20%. Y seguramente muchos de esos jóvenes alemanes que quieren irse se irán por otras razones. No se irán por mejorar su vida laboral, sino se irán pues porque precisamente les han cambiado su país y porque, no sé, porque a lo mejor les ofrecen un trabajo mejor. Pero en España esos 100.000 jóvenes que se van porque no encuentran una manera de desarrollar su vida, de fundar una familia, de tener un futuro. Eso es dramático. Si no se abortase a 100.000 españoles y no se fuesen 100.000 jóvenes, tendríamos cada año 200.000 españoles que no sé yo qué hueco quedaría ahí para una inmigración masiva y descontrolada. Porque, una cosa es lo humanitario, una cosa es la acogida de los refugiados, verdaderamente refugiados. Es decir, si a alguien le están matando, le están persiguiendo y pide ayuda, pues es de cristianos buenos acogerle y ningún problema. Si alguien viene pues, para trabajar con un contrato, con orden, pues como han ido los españoles a Suiza o a Francia o a Alemania, con orden, o a Argentina o a América o a Estados Unidos, se puede hacer. Eso se puede hacer de una manera ordenada. Lo que tenemos actualmente es un desorden. Es un desorden, además, potenciado potenciando a propósito, para que haya un desorden y un desmoronamiento de lo que quedaba de las naciones europeas. Y a España nos afecta muchísimo. Es verdad que el tema de la inmigración hispana atenúa un poco ese problema, no quita el problema, porque una inmigración desordenada, venga de donde venga, da problemas. Sí, el otro día, no sé quién decía, si 100.000 gallegos se fueran de pronto a vivir a Murcia, causarían un grave problema en Murcia, Sí. porque habría que buscar alojamiento, vivienda, colegios. Pues lo mismo pasa con cualquier inmigración. Es decir, no se trata ni de poner etiquetas ni de estigmatizar, como se dice, a nadie por su origen. Pero también es verdad que dentro de la inmigración hay clases. Y es verdad que los problemas que puede dar una inmigración hispana, que a Dios gracias tiene un fondo pues cristiano, de idioma, de cultura, de idea de familia, que en muchos casos es totalmente equiparable al español, pues los problemas que pueden dar a corto plazo por una inmigración desordenada y masiva, hay una luz al final del túnel, se puede arreglar. Quiero decir, aunque en el peor de los casos, tú imagínate una pandilla de criminales, sicarios colombianos que vienen a un barrio de Madrid. Pues en un futuro cabe la posibilidad de que esos chavales pues se reordene la cosa, ¿no? Pero eso mismo
en una inmigración masiva y desordenada islámica es mucho más difícil. Y tenemos la experiencia en España, histórica, clarísima, de lo que supuso pues, la Reconquista, los reinos de taifas, los piratas berberiscos, todo lo que supuso, pues, bueno, lo que llevó al final a la expulsión de los moriscos, todos las guerras de África. Es decir, que nosotros los españoles somos expertos precisamente en cómo pues es posible llevarse medianamente bien con países árabes o países islámicos, pero cada uno en su casa. Y si fomentas una inmigración islamista o islámica diciendo que no pasa nada, que es una cuestión, porque claro, la mentalidad liberal les hace ver a algunos, les hace menospreciar la religión. O sea, yo precisamente, yo me entendería con un musulmán porque me tomo en serio su religión. O sea, yo hablo con un musulmán y me tomo en serio su religión. Y le digo, mira, como tienes esta religión, no quiero que vengas a mi pueblo. En cambio, pero porque te aprecio, porque aprecio tu religión y sé que te la tomas en serio. Entonces, no quiero que vengas a mi pueblo. En cambio, alguien que desprecia la religión dice, no, lo único que vale es la Constitución. Tú con pagar las multas de tráfico y pagar tu IRPF, me da igual que adores a Buda o a Mahoma o a quien quieras. Y al final, ¿qué están creando? Pues están creando lo que estamos viendo en Francia. Y ya se ve en España, en gran parte de Cataluña, pues zonas donde no entra la policía, barrios donde quieren implantar la Sharia. Es un problema que tiene muy difícil solución, muy difícil solución. Sí, y luego además el positivismo que dice que, bueno, tú eres lo que pone en tu DNI. Bueno, el positivismo es nefasto, el tema que ha mencionado antes del aborto, que es una barbaridad. También la gente piensa que porque lo ponga en una ley es lo correcto, o sea, es una barbaridad. Sobre el estado positivista, yo hice una broma el otro día que llevan a llegar a las confesiones civiles ante Hacienda. Es una barbaridad. Pero, sí, y bueno, finalmente... Sin secreto de confesión encima. Claro, no, sin secreto. Pero bueno, finalmente le quería comentar porque aquí hay mucha gente en el Círculo Molinari paleolibertaria y bueno, principalmente paleolibertaria y anarquista. Yo personalmente no, pero otra gente sí. Entonces sí que por lo menos hay puntos en común porque por ejemplo, el tema de los fueros, de la subsidiariedad, es algo que se respeta muchísimo. También la crítica que hacen los tradicionalistas al Estado, los paleolibertarios la compran completamente. Entonces, ¿qué cree que les falta a ellos? Porque son gente conservadora, católica. ¿Qué les faltaría exactamente y qué puntos hay en común y opuestos? Pues igual lo que pasa es que les sobra algo. Les sobran las etiquetas y les sobran las ideologías. Y les sobra el afán de encasillarse en una etiqueta. Tú antes te has definido como realista. Y me parece la mejor. O sea, el único ismo que me parece bien, aparte de, bueno, carlismo, cristianismo, hay algunos ismos que me parecen bien. Pero en cuanto a poner un ismo a un concepto, el que no tiene peligro es el realismo, porque si tú no puedes ideologizar la realidad, porque la realidad es la que es, y si tú eres realista, no vas a exagerar nunca la realidad, porque si exageras la realidad ya no eres realista, ¿no? En cambio, si eres liberalista, o sea, liberal, o si eres comunista, exageras la comunidad, si eres socialista, exageras lo social, y si eres nacionalista, exageras la nación, y feminista, y ecologista, y cualquier ismo, ¿no? Por eso los ismos son, en general, muy negativos, porque son reduccionismos, valga la redundancia, de la realidad. Entonces, si tú te empiezas a poner etiquetas de paleolibertario y libertario y no sé qué, como tratando de decir, bueno, lo antiguo estaba mal, lo que intentaron los primeros liberales era meritorio, pero lo que pasa es que lo hicieron mal. Entonces vamos a ver si lo hacemos bien, que es lo que hace el libertarismo más típico, ¿no?
Es decir, bueno, vamos a volver al liberalismo punto cero y a tratar de hacer un liberalismo bueno. Eso es al final acabas en un neoliberalismo, porque no puedes evitar porque cuando una semilla tiene en sí el germen de algo que va a nacer torcido, pues nace torcido. Entonces, bueno, yo les aconsejaría eso, quitarse esas ideologías. Estuvo el otro día en el Foro Alfonso Carlos, que es una universidad de verano que tenemos en la Comunión, estuvo Joaquín Santamaría y también... Benjamín, sí. Benjamín, perdón, Sí. que también también me gustó mucho que él también trataba de quitarse etiquetas y de ir en esta línea, ¿no? Es decir, mira, vamos a explicar las cosas, vamos a tratar de entenderlas, tratando de huir de esos encasillamientos. No sé, sobre todo hay que entender también los conceptos que he dicho al principio, de revolución, del liberalismo. Si tú entiendes que el liberalismo es defender la libertad, pues ya está, entonces no hace falta... Vamos a ver, la gente, nuestros clásicos del siglo de oro, qué mayor canto a la libertad que las cosas que escribía Quevedo o Calderón, ¿no? Si ha habido... Y esa gente no eran liberales. Digamos que el liberalismo no hacía falta el liberalismo. De la misma manera que no hacía falta el comunismo para defender la comunidad y no hacía falta el socialismo para defenderlo. Lo que hacía falta es pues, seguir el camino de esa sociedad cristiana tradicional que con tanto trabajo estaba construyendo ese orden que se desmoronó por culpa de, no sé, exceso de éxito o gente que le dio demasiadas vueltas a la cabeza o el demonio que se puso a enredar o no se sabe muy bien por qué vienen las cosas, ¿no? Esa última es bastante probable. Porque la gente es libre al final y, bueno, pues la podemos fastidiar en cualquier momento. Pero si nos atenemos a la realidad y somos fieles a esa tradición católica de lo que somos, de lo que es España, y buscamos en nuestros antepasados, que no eran tan tontos como parece, pues ejemplos para ordenar la vida social, política, aunque le metas asfalto y coches eléctricos y farolas. Quiere decir que el mundo moderno tiene sus cosas y habrá que adaptarlas, pero el fundamento es el mismo. Y tenemos ahí un ejemplo que no hace falta inventarse ideologías. Defender simplemente lo tradicional. Bueno, pues creo que este ha sido muy buen cierre. Entonces, bueno, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros y está invitado cuando quiera para volver. Muy bien, pues nada, Daniel, cuando quieras, o no sé, hoy ha sido un tema muy general, si quieres algún otro día un tema Sí, más específico, más sí, totalmente. específico o de algo de actualidad, o... Sí, Vale, pues muchísimas gracias por venir, Javier. pues nada. Y Un bueno, saludo a ya todos. Un saludo a todos los que se traguen esta cosa, que no sé cuánto tiempo nos hemos alargado. 1 hora y 3 minutos. Así que Bueno, bueno, recomiendo verla a todo el mundo. o escucharla por lo menos. Sí, así que Muy bien, adiós. Daniel. Muchas gracias. Usted.